Ahora, la mayoría de nuestros pacientes van a ser ancianos. Entonces, al ser pacientes adultos, al ser pacientes con factores predisponentes, en la mayoría de los casos desarrollan células tumorales. ¿Listo? Ahora, cualquier parte del colon se puede obstruir. Entonces, todas las porciones del colon, ascendente, transverso, descendente, sigmoides y recto, se puede obstruir. ¿Listo? Entonces, cada una de estas porciones disminuye su calibre y va a estar frente a un proceso obstructivo. Ahora, ¿cómo ustedes van a diagnosticar? Primero, radiología convencional. ¿Listo? Posterior a esto van a pedir una tomografía. Entonces, ¿qué va a hacer la radiología convencional? Les va a dar características morfológicas y distribución del aire dentro de la asa intestinal. Entonces, lo primero que tienen que hacer es medir la asa intestinal. ¿Cuánto tiene que medir? El colon tiene que ser menor a 5 centímetros. En algunos libros van a ver que dicen menor a los 6 centímetros. Entonces, las dos referencias van a servir para que ustedes puedan decir si es una asa intestinal gruesa dilatada. Entonces, ¿cómo van a hacer? Van a hacer la pared interna con la pared externa, y esto no tiene que superar los 5 a 6 centímetros. Si supera estos diámetros, están frente a un proceso obstructivo. ¿Listo? Ahora, ¿qué más me dice? Que normalmente el ciego es la porción del colon que tiene un diámetro hasta los 9 centímetros. Entonces, la única estructura a nivel del colon que supera esta nuestra medida de referencia. Entonces, los 9 centímetros va a ser para el ciego y prácticamente para la única porción del colon que puede tener un calibre normal, aún así midiendo 9 centímetros. ¿Listo? Ahora, cuando ustedes vean un proceso obstructivo, van a ver una zona de cambio de calibre. Es decir, yo veo una asa intestinal totalmente dilatada y posterior al proceso obstructivo se ve el cambio de calibre. Es más, la asa intestinal es como si tuviera ausencia a nivel distal. Entonces hay un proceso obstructivo, un cambio de calibre que me está señalando que hay un proceso obstructivo a nivel de colon descendente en su tercio distal. Así se diagnostica. Ahora, cuando tengan un proceso obstructivo a nivel de colon, normalmente las algas intestinales del intestino delgado tienen que estar conservadas. Es decir, el proceso obstructivo no suele comprometer a las algas del intestino delgado. ¿Listo? Ahora, cuando se compromete tanto intestino grueso como intestino delgado, están frente a un paciente que tiene una válvula incompetente, es decir, la válvula iliocecal que normalmente debería retener todo el contenido, esa válvula se hace incompetente, entonces va a permitir que el aire y el contenido fecal se devuelva a la asa intestinal delgada. ¿Listo? Entonces, válvula incompetente. Ahora, se pueden ver niveles hidroaéreos en estos pacientes que tienen niveles obstructivos. Entonces, vamos a hacer el repaso. Entonces, podemos ver que tengo un proceso obstructivo a nivel de colon descendente, con un cambio de calibre y un punto de transición, con dilatación de colon descendente y de transverso. Ahora, en este paciente veo que está normal las asas del intestino delgado y que está normal también el colon ascendente. Entonces, un proceso obstructivo focalizado a nivel de colon descendente. ¿Listo? Ahora, la primera patología que ustedes van a tener que confirmar es el pólvulo sigmoideo. El pólvulo sigmoideo que en nuestro medio tiene una incidencia alta. ¿Listo? Entonces, es frecuente ver pólvulos sigmoideos en nuestros pacientes y más en un contexto de pacientes chagácicos. Entonces, el dólico megacolon va a condicionar a mis pacientes que tengan este pólvulo sigmoideo. Ahora, el concepto de pólvulo sigmoideo lo tienen que entender como una torsión de la asa intestinal en su eje mesentérico. ¿Listo? Es decir, la asa intestinal va a girar sobre su eje y se va a estrangular. ¿Listo? Ahora, esta estrangulación se va a denominar obstrucción de asa cerrada. Es decir, tengo un cuadro oclusivo completo. Entonces, no va a pasar contenido líquido, no va a pasar contenido aéreo y mucho menos el contenido fecal. Entonces, todo el contenido se va a quedar retenido en este proceso obstructivo. Es decir, que el recto
va a estar con ausencia de gas. Entonces no va a haber nada de contenido a nivel del recto. Entonces así se diagnostica. Ahora, el pólvulo sigmoideo es una de las patologías que se puede diagnosticar con radiología convencional, es decir, en las placas de abdomen ustedes van a solicitar da positivo, ¿listo? Con una sensibilidad diagnóstica del 57 hasta el 90%, entonces una sensibilidad alta, ¿listo? Entonces, si lo saben usar, lo van a diagnosticar. Ahora, ¿cuál es el signo radiológico clásico? Va a ser el signo de grano de café y pico de pájaro, ¿listo? Que prácticamente hace referencia a la morfología que va a tener, ¿listo? Ahora, a esto también se lo describe como el signo de la U invertida. Entonces, son las dos formas de diagnosticar un pólvulo sigmoideo. Ahora, a esto se le va a acompañar la ausencia de gas a nivel rectal, ¿listo? Que es un hallazgo común en el pólvulo sigmoideo. ¿Por qué es tan común? Porque es una obstrucción de asa cerrada, ¿listo? Ahora, lo pueden diagnosticar por tomografía y lo pueden diagnosticar por radiología convencional. Los hallazgos son los mismos, ¿listo? El signo de grano de café, porque hace referencia, ¿no?, a la morfología de un grano de café, o el signo de la U invertida, que en realidad es lo mismo. Ahora, para que ustedes puedan ver el pico de pájaro, normalmente se tiene que ver a nivel de la obstrucción, que es el afinamiento de la asa intestinal que va a estrangularse de manera completa, ¿listo? Entonces, así es que se alcanza a ver. Ahora, la segunda patología que ustedes van a tener que enfrentar a nivel de lo que es colon son los divertículos o las inflamaciones diverticulares, que van a pasar a llamarse diverticulitis, ¿listo? Ahora, normalmente los pacientes que tienen imágenes diverticulares son asintomáticos, ¿listo? Entonces, cuando un paciente no tiene un proceso inflamatorio diverticular, normalmente los divertículos que tiene no le van a causar ningún tipo de sintomatología. Una vez que estos divertículos se inflaman y se edematizan, empiezan a llamarse diverticulitis, ¿listo? Que se van a asociar a engrosamiento que pasan en la pared o cambios inflamatorios alrededor de la asa inflamada, ¿listo? Entonces, ahí es que empiezan a complicarse, ¿listo? Ahora, normalmente estos episodios de enfermedad diverticular suelen causar estenosis. Entonces, hay tanto engrosamiento que la pared de la asa intestinal prácticamente va a duplicar y hasta triplicar su tamaño y su espesor, ¿listo? Entonces, eso va a hacer que el engrosamiento de la asa intestinal disminuya la luz. Entonces, así es que se va a manifestar y así es que se va a complicar. Ahora, ¿qué me dicen? Normalmente los síntomas que tiene una enfermedad diverticular son muy similares a un carcinoma de colon. Entonces, la manifestación clínica de mi paciente, el proceso obstructivo, las deposiciones sanguinolentas, los cuadros suboclusivos, la distensión abdominal van a ser la misma clínica que va a tener un proceso neoformativo a nivel del colon, ¿listo? Ahora, se puede diferenciar por tomografía, ¿listo? Se puede diferenciar y se puede diagnosticar una enfermedad diverticular versus un proceso neoformativo a nivel del colon, ¿listo? Por lo menos en la mayoría de los casos. Hay casos en los que la tomografía no va a ser concluyente y en esos casos se va a tener que tomar biopsia, pero son en un porcentaje bajo, ¿listo? Ahora, la presentación clásica que van a tener las imágenes diverticulares, primero es el engrosamiento simétrico a nivel de la pared intestinal, ¿listo? Con cambios inflamatorios, es decir, va a haber hiperemia. Entonces, ¿qué se va a inflamar? La pared y la grasa que está adyacente a la enfermedad diverticular. Ahora, esta inflamación se va a acompañar de abscesos, ¿listo? Entonces, abscesos intramurales y abscesos extramurales. Ahora, ¿por qué se infecta la enfermedad diverticular? ¿Por qué? Porque tenemos una pared que está edematizada, que está en contacto con el contenido fecal de nuestros pacientes. Entonces, esta pared está engrosada, esta pared está edematizada, el contenido fecal tiene que pasar
pasar por este espacio fino y delgado. Entonces, una pared edematizada más contenido fecal duro, compacto, lo va a lesionar y prácticamente lo va a hacer sangrar. Entonces se va a generar como una herida abierta. Y todos los gérmenes y todo el componente fecal que pueda estar dentro de ese proceso inflamatorio va a pasar a la pared. Entonces mi paciente, por condiciones fisiológicas, va a tener que evacuar. Entonces el paciente va a decir, yo no quiero ir al baño porque me duele, yo ya no quiero hacer deposiciones porque empiezo a sangrar. ¿Listo? Entonces, cuando está intentando permeabilizar el contenido fecal, va a lesionar toda esta pared. Entonces mi paciente va a empezar a tener pérdida de peso. ¿Por qué? Porque no va a querer comer. Va a decir, yo no quiero comer porque me duele. Las deposiciones sanguinolentas me van a dar cuadros de deterioro, van a dar cuadros de anemia mi paciente. ¿Listo? Ahora, si a esto se le va a agregar el proceso infeccioso, entonces decaimiento, fiebre, dolor y malestar general, entonces todo apunta para hacer un proceso neoformativo. ¿Listo? Ahora, ¿cómo lo diagnosticamos y cómo lo diferenciamos de un proceso infeccioso versus un proceso tumoral? Tiene que haber líquido, ¿listo? Líquido en el mesenterio y congestión vascular, que favorece al diagnóstico de enfermedad diverticular o diverticulitis, porque normalmente la enfermedad tumoral no tiene que tener líquido, porque los tumores, más allá de ser procesos neoformativos, no tienen tendencia a infectarse. Entonces son procesos en los cuales alteran la morfología, infiltran, modifican la pared, pero no se terminan infectando, por lo menos no en la mayoría de los casos. Ahora, ¿cómo se diagnostica el líquido? El líquido a nivel del abdomen se ve como estas bandas de un color grisáceo. Entonces, esto es líquido y esto es líquido, y todo lo que se ve de un color grisáceo es edema. ¿Listo? Entonces, normalmente, si yo veo una pared engrosada, irregular, segmentaria, asociada al líquido, se llama enfermedad diverticular. ¿Listo? Entonces, así se diagnostica. Ahora, cuando la enfermedad diverticular ha progresado tanto, se tiene que diagnosticar necesariamente una lesión maligna. ¿Listo? Entonces lo vamos a tener que biopsiar. Entonces, si yo veo una pared totalmente irregular, totalmente alterada, entonces ahí se tiene que biopsiar. ¿Listo? Pero no es en un porcentaje alto, por suerte. Normalmente los enfermedades diverticulares se tratan, se diagnostican y la pared recupera su calibre normal. Entonces, la mayoría de los casos sucede y tiene ese comportamiento y esa evolución. Segunda patología, la impaginación intestinal. ¿Qué pasa con la impaginación? Resulta que el colon ingresa dentro de la misma masa colónica. ¿Listo? Ahora, cuando ingresa esta masa intestinal, normalmente va a acompañar de un componente arterial y de un componente venoso, lo cual va a generar edema a nivel de la pared. ¿Listo? Entonces, estas asas intestinales se van a inflamar y se van a congestionar. ¿Listo? Entonces, el mismo edema va a hacer que la asa se estrangule. ¿Listo? Entonces, la asa intestinal se va a estrangular y va a generar aumento de tamaño y grosor de la pared. ¿Listo? Entonces, así es que se alcanza a ver y así es que se congestiona, y ahí es donde se complica. Entonces, tenemos asas intestinales dentro de la misma asa intestinal, primero con aumento de diámetro parietal. Entonces, aquí yo ya sé que esto está edematizado, esto ya se está complicando, y esa pared edematizada hace necrosis, y si se necrosa hace perforación. Entonces, todo el contenido colónico pasa a cavidad abdominal. ¿Listo? Entonces, esas son las características morfológicas que va a tener una asa intestinal totalmente edematizada. Ahora, tercera patología, el fecaloma. Ahora, ¿qué es el fecaloma? Prácticamente es la impactación fecal. Entonces, ustedes hagan esa correlación: fecaloma igual impactación fecal. Ahora, ¿por qué es tan frecuente en nuestro medio? Lo mismo, pacientes chagásicos. El paciente chagásico no solo tiene aumento de tamaño y aumento de calibre del asa intestinal. Entonces, no solo el colon es largo y no basta con ser ancho, sino que también va a tener disminución de la peristalsis.
¿listo? Entonces tiene todos los factores predisponentes para que la materia fecal de mi paciente se haga pura y se haga compacta, ¿listo? Entonces, hagan de cuenta que normalmente tiene que recorrer todo el colon que va a ser ascendente, transverso y longitudinal. A eso aumentenle y dupliquen el diámetro longitudinal de cada una de sus porciones. Entonces, va a hacer que todo el contenido fecal tenga que recorrer un trayecto mucho más largo y extenso. Si a eso le van a asociar que hay disminución de peristalsis, entonces el contenido fecal va a tener mayor tendencia a quedar retenido. ¿Listo? Ahora, normalmente el contenido fecal va a llegar hasta tercios distales, es decir, va a llegar hasta colon descendente, hasta sigmoide, hasta recto. ¿Qué van a ser los lugares de predilección para tener un fecaloma? Ahora, ¿dónde es que se complica esta axis intestinal? Primero, existe un proceso inflamatorio, ¿listo?, que se va a dar a nivel de la pared. Esto va a generar que haya un aumento de la presión, ¿listo? Entonces, esa axis intestinal va a pasar a tener cambios de sufrimiento de asa. Entonces, este aumento de la presión va a generar alteración en la perfusión capilar, ¿listo? Entonces va a generar una disminución de la colitis sanguínea, haciendo una colitis isquémica, ¿listo? Entonces así es que se complica y así es que genera procesos ulcerativos, va a generar necrosis por esta impactación que no se logra tratar y diagnosticar en tiempos cortos, ¿listo? Ahora, normalmente en nuestro contexto va a ser en pacientes chagástricos. Ahora, en un contexto más universal, va a ser en pacientes adultos, en pacientes ancianos, ¿listo?, con estreñimiento crónico. Ahora, también en pacientes jóvenes va a ser por el uso de tranquilizantes, ¿listo?, y antidepresivos, que normalmente aquí en nuestro medio no se consume en cantidades grandes, mucho menos en tiempos prolongados. Pero en contextos universales resulta que son las causas más frecuentes de fecaloma. ¿Listo? Para que en nuestro medio va a ser los chagástricos. ¿Listo? Ahora, ¿cómo lo van a diagnosticar? Tiene un signo típico y clásico que se llama el signo de la miga de pan. Entonces, yo les coloco en su examen. Si usted observa un paciente con distensión abdominal y le hace su radiografía de abdomen y observa el signo de la miga de pan, está en relación con qué enfermedad. Entonces voy a colocar, ¿no?, enfermedad diverticular, fecaloma, les voy a colocar bólico. Entonces esos son los tres diagnósticos diferenciales que tienen que saber. Entonces la miga de pan es propia del fecaloma y de la impactación fecal. Ahora, ¿qué es la miga de pan y por qué se ve blanco y por qué se ve oscuro? Porque es materia fecal y contenido aéreo, contenido adiposo. Entonces todo es un contenido fecal de esa morfología. Por eso tenemos estructuras oscuras, que es el aire, estructuras blanquecinas, que es el contenido fecal compacto dentro de la asa intestinal. Entonces así es que lo van a diagnosticar y así es que lo tienen que ver. Ahora, normalmente ustedes tienen un tiempo para tratar el fecaloma. Entonces, si su paciente viene con un antecedente de 24, 48 horas, normalmente esa asa intestinal ya va a estar edematizada y ya va a estar inflamada. Pero si los casos son más largos, es decir, ya están con más de 72 horas, una semana, 5 días, 4 días, esta pared ya sufre necrosis, ¿listo? Entonces ya puede estar perforada. Entonces, hagan una valoración completa de los cambios morfológicos que va a tener una pared edematizada e inflamada. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos? Fecaloma. ¿Listo? Tenemos una distensión. Va a haber una alteración en la perfusión y un edema en la pared. Entonces, eso va a conllevar a una isquemia focalizada. Ahora, vamos a tener tiempo de sangrado, tiempos de necrosis y tiempo de perforación. ¿Listo? Entonces, normalmente, si tienen un paciente que es nuevo, 24, 48 horas, no van a tener esos signos de complicación porque son tiempos muy cortos para que un paciente tenga cambios de necrosis y mucho menos de perforación. ¿Listo? Entonces, con una placa simple
va a alcanzar. Pero si ya son cuadros con distensión abdominal, con decaimiento, fiebre, vómitos, entonces esa pared ya puede estar perforada, ¿listo? Ya puede estar con necrosis. Entonces en ese caso una tomografía, ¿listo? Hagan una tomografía, hagan la valoración de la pared y van a tener las características de su asa intestinal con fecaloma. Ahora, el resumen, ¿no? Implantación fecal complicada, engrosamiento de la pared más edema que hace referencia a la isquemia. Esto va a haber irritación de las estrías en el segmento de impactación. Entonces, cuando tienen un paciente con fecaloma y ya tiene engrosamiento parietal, está haciendo referencia al edema por isquemia. Y lo que se va a afectar también es la grasa adyacente que se va a inflamar y se va a edematizar. ¿Listo? Ahora, tomografía. Vemos pacientes con fecaloma, ¿listo? A nivel del recto. Entonces, contenido fecal retenido a nivel del recto superior, recto medio y recto inferior. Prácticamente todo el recto está lleno de contenido fecal. Lo mismo, ¿no? Otro paciente, en este caso en un contexto de uso prolongado de opiáceos, ¿no? En un contexto del paciente oncológico. Entonces, normalmente esto se ve, estos son casos externos, ¿no? Que son fuera del país, pero en nuestro caso van a ser Chagas. Aquí es muy raro que un paciente consuma opiáceos en grandes cantidades, primero por un tema de costos y porque no se existe los accesos y los seguros no lo dan, entonces no sucede este tipo de procesos obstructivos en nuestro medio. Muy bien, eso es todo.